Bueno, formalmente buenas noches, feliz lunes 28 de julio del 2025. Bienvenidas todas las que están por aquí en vivo. Les agradezco una vez más por, bueno, resonar, conectarse, acompañarme aquí en vivo en esta clase con este tema de hoy, que quizás ya muchas lo han escuchado porque, bueno, pues en las redes hay mucha información acerca de esto. Pero sin embargo, quise traerlo porque siempre hay como unos matices que muchas veces no se cuentan tanto en las redes y hoy quiero como compartirlos, ¿no? Como siempre les digo, pueden ir por ahí anotando sus preguntas, dejarlas en el chat o si no al final también para nutrir un poco más el tema. Siempre las preguntas ayudan a aclarar algún punto ciego que haya podido quedar por allí, que quizás yo desde mi perspectiva esté dando algo por sentado y no me haya dado cuenta. Y me voy a robar una frase que leí por ahí, no sé de quién es ni siquiera, pero dicen, no hay pregunta tonta, hay tontos que no preguntan, así que no tengan miedo de preguntar. Y bueno, el tema de hoy es las heridas, las 5 heridas de la infancia. Cuéntenme por ahí en el chat si ya las que están aquí conectadas habían escuchado antes este tema o no, o es primera vez que lo escuchan. Me gustaría saber las 5 heridas de la infancia. A ver, bueno, me dejan por allí. Hola Miriam, bienvenida. Sí, algo escuché, muy interesante, ok. Bueno, son 5 heridas al menos de este conjunto, ¿no? Porque yo creo que bueno, que venimos heridos de muchas maneras, ¿no? Pero estas 5 heridas, digamos que resumen las heridas más comunes que todos podemos traer de la infancia, ¿no? Bueno, mi nombre es Vanessa Díaz, para quienes no me conocen, soy la creadora de la ingeniería del amor, porque mi primera profesión es la ingeniería, más no es mi vocación, pero bueno, un día me di cuenta que donde más había aplicado la ingeniería, como me gusta decir, fue en la resolución de mis temas de amor y de pareja. Eso me impulsó y me empujó, hablando de heridas de la infancia, a emprender un camino de búsqueda que derivó en conectarme con mi propósito, mi vocación, que considero que es esta, y así fue como creé este proyecto en el que intento compartir la perspectiva o la lógica espiritual que hay detrás del amor y de las relaciones de pareja. Para quienes no me sigan, aquí pueden escanear el QR de la red social Instagram o me encuentran como la Ingeniería del Amor, @ la Ingeniería del Amor, tanto en Instagram como en TikTok. Doy consultas privadas, así que si a alguien le interesa me puede contactar. Y ahora sí vamos a comenzar con esto, ¿no? Hoy quise comenzar por aquí con esto de lo no dicho de las heridas de la infancia, ¿no? Y puse aquí no solo de las 5 heridas, ¿no? Que muchas veces yo, a ustedes las que están siempre aquí los lunes, siempre trato de decirles que antes de entrar en cada tema específico, por ejemplo, hoy el tema específico es las 5 heridas de la infancia, pero en realidad todos los temas que traigo cada lunes y toda la información que ustedes pueden encontrar en las redes, creo yo que a veces queda como en un punto ciego donde se pierde algo que para mí es principal, ¿no? Como una cierta premisa que se pierde allí, ¿no? ¿Cuál es esa premisa? Que nosotros como que nos criaron, crecimos con una idea. Yo siempre decía esto en las actividades que hacía Venezuela, ¿no? En Venezuela. Todos reaccionamos o vivimos la vida como si en algún lugar hubiese una persona a la que no le pasa nada y la que sí le tocó esa vida derechita, perfecta, o al menos ordenada, ¿no? Y pónganme por ahí en el chat si no les pasa que de repente no lo piensan concretamente así o no se han detenido a pensarlo, pero es la manera en cómo nos movemos. Es decir, cada vez que se nos presenta un conflicto, una situación, y ojo, me incluyo, justamente por eso lo digo, porque trabajo esto en mí.
Cada vez que se nos presenta un conflicto, una situación que nosotros llamamos problema, un obstáculo, todo lo que sea que nos incomoda, generalmente lo vivimos como, qué mala suerte, o por qué me está pasando esto, no debería ser así, etcétera, ¿no? Dígame si les ha pasado o les pasa que lo viven de esta manera, ¿no? Como que quisiéramos que eso no nos esté pasando. Y si nosotros nos detenemos a pensar y vemos hacia atrás y nos preguntamos quiénes somos hoy y cómo llegamos hasta aquí, nos daremos cuenta que mucho de lo que somos hoy, que seguramente cada una agradece ser, fue gracias a esos obstáculos, a esos conflictos, a esas crisis. Entonces, les traje esto de lo no dicho porque las heridas de la infancia y todo lo que sea que se presente como conflicto, como problema, como adversidad, es un motor para nuestra evolución. La vida, el universo, Dios, como sea que cada quien lo entienda, está siempre, 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 siempre por si me faltó un siempre, a favor nuestro. Que nosotros no lo sepamos interpretar en el momento es otra cosa, que a veces no es lo que la mente humana visualiza, eso es otra cosa, pero siempre la vida está apuntando a nuestra evolución, a nuestro crecimiento. Entonces, eso es parte de lo no dicho, así es, veo que ponen ahí en el chat. Ok. Eso es parte de lo no dicho, de las heridas y de todos los temas que generalmente vivimos, ¿no? Y también quise recordarles esto que en otras clases anteriores les he compartido y hoy lo quise poner aquí como premisa antes de entrar directamente a lo que son las 5 heridas, ¿no? Y es estamos en un juego espiritual. Nosotros somos seres humanos que estamos aquí en una vida terrenal, material, que tenemos muy consciente todo aquello que podemos percibir con nuestros 5 sentidos, pero muy poco, a veces tenemos conciencia de que en realidad todo esto que estamos viviendo aquí tiene un porqué y un para qué. Y ese para qué es porque estamos en un juego espiritual, ¿no? Muchas personas del mundo espiritual no religioso hacen el símil o la metáfora de los juegos, de los videojuegos, ¿no? Es como que nosotros estamos aquí siendo los personajes del videojuego, pero en realidad hay alguien que está manejando todo esto. Y ese alguien somos nosotros mismos en un nivel más elevado de conciencia. Es lo que en el mundo espiritual se conoce como el yo superior o el yo cuántico, esa parte nuestra espiritual. Entonces, tenemos que recordar que si nosotros queremos sanar, queremos tener una vida mejor, queremos que nuestras relaciones vayan mejor, tenemos que salirnos, ampliar nuestra interpretación de esta vida y tenemos que entender que todo lo que aprendimos en nuestra familia, en la cultura, en la escuela, en la religión, es como una especie de visión limitada. Es como, yo vivo aquí en un edificio que tiene 14 pisos y yo estoy en el quinto y tengo aquí enfrente mi balcón. Entonces es como, yo aquí tengo una visibilidad que llega hasta cierto punto, pero si yo me voy al piso 14 y me asomo por el mismo balcón, seguramente se amplía la mirada. Entonces, todo lo que nosotros queremos resolver en nuestra vida es como ir subiendo de piso en piso, que es ir rompiendo esos conceptos dentro de los cuales hemos querido encajar la vida. Y la vida no va a encajar en las leyes humanas, en las normas humanas, en lo que nosotros en este juego terrenal hemos establecido. Entonces, entender que estamos en un juego espiritual donde las reglas son otras y que cada ser humano, todas las que estamos aquí, estamos viviendo, estamos ejecutando un plan del alma. Nuestra alma, este avatar, este cuerpo, tiene esa parte, ser superior, alma, yo cuántico, planeó que iba a venir a vivir aquí para tener ciertos aprendizajes para esa alma. Y para cumplir ese plan, nosotros hicimos unos contratos previos con todos los personajes con los que nos encontramos aquí en esta vida. Elegimos a papá, a mamá, a los hermanos, a las parejas, a los amigos, a los jefes. Y cada uno de ellos, así como en un juego, es como cuando jugábamos cuando éramos niños a ladrón y policía.
¿no? ¿Se acuerdan? Es como, bueno, yo soy ladrón, yo soy policía. Bueno, más o menos igual es aquí en este juego humano. Cada persona o cada alma, ¿cómo se llama esto? Acordó con nosotros jugar estos roles. Entonces, ese papá que te abandonó, esa mamá que te maltrató, etcétera, esa pareja que te abandonó también, ¿no? Y así sucesivamente, son almas con las que hicimos un contrato antes de venir y convinimos esto. Yo voy a ir a la tierra a tener estos aprendizajes y para eso tú vas a estar en mi vida y me vas a hacer tales y cuales cosas para yo tener mi aprendizaje y viceversa, ¿no? Es de ida y vuelta. Sé que esto es a veces complejo entenderlo, no les pido que lo entiendan hoy, ni que sepan cómo se hace, ni que sepan cómo es eso, no traten de entender esa lógica, solamente ábranse a esta idea de decir, ok, y si esto fuera así, entonces esa pareja con la que tanto me conflictué, ese papá, esa mamá a los que tanto he culpado, entonces en realidad están ejerciendo un rol, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo como poquito a poco a lo largo de la clase, ¿no? Vayan poniéndome por ahí en el chat si me siguen, si les parece muy volado esto, si les hace sentido, si no les hace sentido, etcétera, ¿no? Para saber que están ahí, porque hoy no hay nadie con cámara, y por lo menos para saber si me van siguiendo. Y recuerden también que pueden hacer sus preguntas. Sí, total, dice Ori. Ok, entonces, estos tres puntos es importante tenerlos como premisa para poder darle lugar a esta información de las 5 heridas de la infancia que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, recordemos que todas las personas en nuestra vida están cumpliendo esos roles que acordamos previamente para poder tener ciertos aprendizajes. Ok, entonces, para las que no saben y nunca habían escuchado esta información, las 5 heridas de la infancia son experiencias emocionales no resueltas que moldean nuestra identidad humana, ¿no? Entonces, son cuando fuimos niños, teníamos unas necesidades, porque como les he dicho en la clase principal en la pareja siempre me pasa lo mismo, cuando somos niños somos muy vulnerables. No, el ser humano es el único ser del reino animal que no podría sobrevivir si no tiene alguien que lo cuide, alguien que le dé comida, alguien que lo proteja. Entonces, imagínense la vulnerabilidad que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, al tener necesidades y esas necesidades que muchas no solamente son necesidades biológicas, necesidades físicas, sino que son necesidades emocionales. Y cuando no son satisfechas, entonces generan un dolor que se convierte en una herida de la infancia. Se forman principalmente entre los 0 y los 7 años, porque como les dije también en esa clase principal, entre los primeros 7 años de vida el cerebro está empezando a desarrollarse y entre los 0 y los 2 el cerebro funciona en unas ondas muy lentas y entre 2 y 7 en otras ondas muy lentas que son delta y teta. Y eso lo que significa, en palabras coloquiales que podamos entender, es que el niño entre los 0 y los 7 años está en modo hipnótico. Esto no es una metáfora, esto es literalmente así. Si tú vas a hacerte una hipnosis ahorita, a la edad que tengas, con un hipnotizador, te van a hacer un procedimiento, ¿para qué? Para llevarte a esas ondas teta. Cuando estás en ese momento casi a punto de dormir, estás en ondas teta. Ese momento en el que ya estás como que no estás ni aquí ni estás allá, esas son ondas teta. Cuando te despiertas en la mañana, que todavía no te has activado, sino que apenas abriste los ojos, estás en ondas teta. Son dos momentos donde somos muy influenciables, donde tú ahí te puedes eh, programar, ¿no? Por eso, porque estás en modo hipnótico. Y otra característica de las heridas de la infancia es que muchas veces creemos que estoy herido y es culpa de mi papá o es culpa de mi mamá, ¿no? Entonces, esto no es para pensar en que por culpa de papá y de mamá, entonces yo tengo esta herida y entonces la vida se me ha hecho difícil. Primero, recordemos lo que les dije antes. Elegimos a nuestro papá y a nuestra mamá
para que hicieran lo que nos hicieron, para que nosotros pudiéramos tener estas heridas, para que a través de esas heridas podamos tener este motor de evolución. Ahora bien, quiero aquí como contar también un pedacito de mi historia. ¿Por qué de mi historia? No porque sea importante, sino porque cuando yo empecé en mi camino de intentar sanarme, de intentar ver por qué me pasaba lo que me pasaba en las parejas, una de las primeras cosas que a mí me costó mucho al principio como entender era que cuando me empezaron a preguntar, bueno, cuéntame qué pasó con tu mamá y cuéntame qué pasó con tu papá, ¿no? Yo decía como, nada. Mi papá y mi mamá son maravillosos, espectaculares, tenemos una familia espectacular, siempre estuvieron con nosotros, fueron unos padres presentes, unos padres que dieron todo por nosotros, que conscientemente tenían como muy presente lo que querían para nosotros, lo que no querían para nosotros, nos guiaron para que fuéramos alguien en la vida, etcétera, ¿no? Para que tuviéramos más, para que pudiéramos acceder quizás a lo que mi mamá y mi papá, bueno, mi mamá está por ahí, no pudieron acceder en su propia historia, ¿no? Entonces, a veces porque me ha pasado con clientas, ¿no? Que creen que no, si mi papá, mi mamá lo hubiesen hecho bien, yo no estaría pasando por lo que estoy pasando. Y resulta que yo puedo decir que estuve en un hogar casi perfecto, en el sentido de, perfecto en el sentido humano, ¿no? En el sentido de lo que toda persona quiere. Un papá y una mamá que se preocupen por ti, que te curan tus necesidades, que velen por tu educación, que te enseñen valores, que te den una visión de la vida, etcétera, ¿no? Aparte con una buena relación de pareja, con mucho amor en el hogar. Y sin embargo, heme aquí, como siempre digo, 20 años de camino personal y habiendo trabajado las 5 heridas y todas las que hayan. Entonces cuento esto porque muchas veces creemos que lo que nos pasó es porque mi papá me abandonó, mi mamá me traicionó o lo que sea, ¿no? Y no es así. Ahorita lo voy a explicar en una lámina siguiente, pero esto tiene mucho que ver con la percepción del niño, no necesariamente con los hechos concretos que ocurrieron. Entonces, el niño, todo niño en los primeros 7 años está en un estado de vulnerabilidad tan alto que es muy sensible, pero muy, muy sensible a ser herido. Y no solamente sensible, sino que yo diría y me atrevo a afirmar que es necesario, al menos en la humanidad que hemos tenido hasta ahora. ¿Por qué lo digo? Porque ya me han escuchado otras veces que siempre les comento que hoy en día estamos en un cambio de era, que se está hablando de la nueva humanidad, que va a haber una humanidad diferente. De hecho, ayer escuchaba una entrevista y este hombre decía que en realidad es como la humanidad que viene es como que el humano va a ser un superhumano, digamos, ¿no? Entonces, en esa nueva humanidad, que eso será un tema de otra clase quizás, pero lo que quiero decir es, a lo mejor más adelante nos tocará aprender desde el amor y nos tocará aprender con menos dolor y ya no tendremos que atravesar estas experiencias, no lo sé. Pero lo que tenemos hasta hoy y cómo fue diseñado este ser humano, las heridas de la infancia no solamente eran inevitables, sino que eran necesarias. Esto es un paradigma a romper y cuéntenme por ahí si no les parece así. O sea, es como, ¿cómo es esto que me tenían que herir para yo poder evolucionar, para yo poder crecer? ¿No? Cuéntenme en el chat si esto les suena, les parece loco, les parece, les hace sentido o les genera alguna duda, pregunta o lo que sea que les pase, ¿no? Entonces quería aclarar eso para que hablaba de mi caso, porque primero a mí me pasó esto de yo no podía decir concretamente, no, mi papá me abandonó, mi mamá me hacía esto, cosas como en todos los hogares, ¿no? No quiere decir que sea perfecto en el sentido de que nunca nos regañaron, no, no, pero o sea, no había grandes tragedias ni traumas visibles, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando yo empecé a indagar en mi historia con todo lo que me pasaba en la pareja, no entendía nada y no le encontraba pies ni cabezas, ¿no? Y después, mucho después, y con el camino transitado, fue como ir descubriendo que estas heridas estaban como muy
se generaron de una manera muy sutil, justamente por esto que les digo de la vulnerabilidad a la que estamos sometidos cuando somos niños, ¿no? Sí, es fuerte pero necesario, dice por aquí Ori. Totalmente, es fuerte, pero al mismo tiempo, si nos disponemos a trabajar esto, entonces, bueno, todo tiene un sentido, ¿no? Bueno, y lo siguiente es que estas heridas influyen en cómo elegimos pareja y como les digo en la otra clase, no solo pareja, sino todos los vínculos, en cómo nos relacionamos, cómo reaccionamos en los conflictos e influye en nuestra autoestima o nuestro autoconcepto o en nuestra identidad, en lo que nosotros aprendimos que somos. En eso influyen las 5 heridas de la infancia, ¿no? Entonces, las 5 heridas, para quienes no han tenido contacto con esta información, son herida de abandono, de rechazo, traición, humillación e injusticia. Y acá a la derecha les pongo que estas 5 heridas pueden venir, como les decía antes, de dos posibilidades. Una, de una realidad objetiva. Es decir, si yo tuve un papá que no estuvo presente o una mamá que me abandonó, sea porque se haya ido, sea porque falleció a una edad mía temprana, entonces eso es objetivo, hubo un abandono objetivo, concreto, real, ¿no? Pero también puede venir de la realidad psíquica. ¿Qué es la realidad psíquica? Es lo que para el niño en su mundo interior es real. Es decir, y ese fue, por ejemplo, mi caso, ¿no? Con una de mis heridas principales, ¿no? Era como sentirme rechazada de una manera indirecta. Yo no, o sea, es que jamás yo hubiese podido decir que, no sé, mi mamá o mi papá me rechazaron, me decían, hay personas que sí, porque yo tengo clientas que me cuentan cómo, por ejemplo, su mamá, un ejemplo, ¿no? Su mamá siempre la comparaba con la hermana. Entonces, no, que tú eres un desastre, en cambio tu hermana es tan ordenada y tan X cosa. Entonces, eso es concreto, o sea, en lo objetivo, esa madre está ejerciendo un comportamiento de rechazo directo y visible a esa hija. Entonces, puede ocurrir que sea una realidad objetiva como esta o una realidad psíquica. El niño se sintió así, aunque objetivamente no era así. Estas heridas pueden provenir de ambas posibilidades. Leo por aquí, yo me sentía sola, mi mamá soltera, exactamente, Francisca, es un buen ejemplo, hay muchísimos así que muchas veces las personas tienen herida de abandono porque mamá tenía que salir a trabajar porque era soltera y entonces la niña, un niño no puede entender esto, no puede entender que mamá tenga que ir a trabajar porque si no, no hay para la comida, por ejemplo, ¿no? Y eso ocasiona una herida. Que la pareja pasó en nuestras vidas para aprender nosotras de lo malo, creo, pero de los padres no comprendo todavía. Ah, bueno, Miriam, espero que al final de la clase se pueda entender. De todas maneras, anótamelo por ahí, si no al final de la clase, si no lo respondí o no lo respondo en el transcurso, porque es interesante esto que estás diciendo, ¿no? Eh, Bexabeth, mi papá trascendió cuando yo tenía 6 años y ha sido impactante ay, no sé si se me cortó o no terminó de aparecer. Pero sí, por ejemplo, eso es una herida de abandono por parte de padre, ¿no? Porque falleció y también un niño no puede entender que es algo involuntario, que papá fallezca y lo vive como un abandono. Entonces ahora vamos a ir viendo cada herida bueno, antes de ver cada herida, en las heridas, cada herida puede expresarse de dos formas, ¿no? Eso lo vamos a ver con cada una de ellas cuando las explique, ¿no? Pero cada herida siempre genera como una máscara, eso lo voy a explicar ahorita, ¿no? Entonces, a veces esa máscara, o sea, es decir, eso que yo, esa actitud, ese comportamiento que yo asumo para compensar ese dolor, hay dos maneras de que ocurra. Puede ser el más típico o visible,
que es la típica máscara que se conoce por cada una de las heridas de la infancia, pero como estamos también aquí, esta vida terrenal es una vida dual, es decir, nosotros conocemos la luz porque conocemos la oscuridad, lo alto porque conocemos lo bajo, la derecha por la izquierda, adentro, afuera, arriba, abajo, etcétera. Todo en esta dimensión terrenal es de dos polos, siempre. Entonces, aquí no es diferente. Cuando una persona tiene una herida de abandono, esa persona que está marcada por la herida del abandono puede desarrollar dos de estos polos. Una máscara, así se llama, una máscara que es la más típica, que es como la visible, y una que es la opuesta, que es como que intenta compensar esa situación, ¿no? Ya eso lo voy a explicar de todas maneras ahorita, pero para que lo sepan, ¿no? Es como hacer lo contrario o lo opuesto a la máscara típica de cada herida. Entonces, por ejemplo, una herida de abandono, como la misma palabra lo indica, ¿no? Es cuando el niño o la niña sufrió al no sentirse apoyado por alguno de los padres y no tuvo esa conexión de amor y afecto, ¿no? Le ha faltado ese afecto, le ha faltado ese cariño o recibió un cariño muy frío o distinto de lo que él esperaba, ¿no? Y evidentemente, no lo puse aquí, pero el abandono también explícito, ¿no? Bueno, cuando papá o mamá no estuvieron o los dos, porque hay casos, evidentemente, por ejemplo, en los casos de adopción, no están papá y mamá biológicos y entonces hay un abandono doble, digamos, ¿no? Entonces, puede ser ese abandono concreto o cuando el niño siente que no fue apoyado, que no estaban ahí sus padres o alguno de los dos cuando él siente que lo necesitaba, ¿no? Entonces, cuando hay herida de abandono, hay un miedo profundo a quedarse solo o sola y a no ser sostenido. Y esta persona generalmente busca compañía para sentirse seguro. Y aquí estamos hablando de como lo que ocurre en una persona ya más grande cuando tiene esta herida, ¿no? Bueno, evidentemente ya de los 7 años en adelante empiezan a verse estas conductas, ¿no? Pero para que vayamos viendo, nosotras que somos aquí ya unas mujeres grandes, entonces empecemos a identificar, ¿no? Es cuando somos personas que no nos gusta la soledad y que siempre estamos buscando a alguien que esté con nosotros, es porque probablemente tenemos la herida del abandono, ¿no? Y el gran miedo de una persona que tiene la herida de abandono es la soledad. Ahora, como les decía lo de la máscara, una persona con herida de abandono se convierte, esto es lo que significa la máscara, se convierte o en una persona dependiente, estas personas que emocionalmente se apegan a alguien y es como, no puedo, no quiero que me deje, y eso genera que incluso nos quedemos en relaciones que no nos hacen bien, ¿no? Esa dificultad de soltar relaciones viene de la máscara del dependiente. Pero aquí hay algo interesante que lo he visto mucho y es la máscara opuesta sería el antidependiente. ¿Qué es el antidependiente? Son esas personas que dicen no necesitar a nadie, que se muestran como personas que son fuertes, que no son apegadas, eh, y eso en realidad es la máscara opuesta a la más visible, ¿no? Entonces, estas personas tú las puedes percibir si no tienes esta información, tú puedes decir, wow, qué independiente es esta persona. Pero resulta que estas personas le tienen un pánico al compromiso o a la conexión. Entonces son personas que pueden estar en una relación, pero que cuando se empiezan a sentir así como muy, ¿cómo se diría? Como muy asfixiados, ¿no? Como que los están atrapando mucho, ellos empiezan como a distanciarse porque les aterra el vínculo, porque inconscientemente es el riesgo a volver a ser abandonados, ¿no? Entonces tienen la misma herida, pero la muestran de manera diferente. Y una de ellas es socialmente plausible, ¿no? Es como, wow, qué persona tan independiente, ¿no? Y aquí lo interesante de entender también de esto es que acuérdense que nosotros atraemos por lo que vibramos, ¿no? Atraemos lo que creemos que somos. Entonces, si yo tengo una herida de abandono y yo soy una persona dependiente, muy probablemente voy a atraer a una persona antidependiente, que aparentemente es una persona así, muy segura, muy fuerte. A mí me pasó.
Fue una de mis primeras relaciones, fue en la relación de mi matrimonio. Él era, o sea, el tipo más independiente del mundo. Ok, el origen de esta herida es que ambos tienen miedo de ser abandonados. Sin embargo, la diferencia es que cada uno lo enfrenta diferente, ¿no? Entonces, ¿cuáles? Vamos a ver cinco, hay muchísimos más, ¿no? Pero les traje cinco comportamientos comunes de cómo actúa una persona con herida de abandono, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Son personas que están buscando constante validación, ¿no? Necesitan que los validen. Se aferran muchísimo a relaciones aunque no les haga bien. Tienen dificultad para poner límites porque les da miedo que los dejen, que los abandonen, ¿no? Con las diferentes variantes que puede ser eso. Sienten ansiedad cuando la pareja se aleja porque empieza como a surgir, ¿no? Esa información que está a nivel inconsciente de mientras más tiempo pasa y no cede la persona, es como estar cerquita de que me estén abandonando, ¿no? Y entonces eso genera mucha ansiedad. Y generalmente son personas que se sienten vacías cuando no tienen a alguien cerca. Son personas que no pueden estar solas, son personas que no les gusta el silencio. Entonces, estas son como características que podemos observar en nosotras mismas para identificar si tenemos herida de abandono, ¿no? Y aquí les traje también como cinco cosas a las que tenemos que llegar o transitar para poder ir sanando la herida de abandono. Estas heridas son heridas muy profundas que no podemos pretender sanar con una clase, en un mes y no. Incluso estos cinco comportamientos que pongo aquí, que son como muy, unos planteamientos como muy imperativo sería la palabra, ¿no? Como aprende a disfrutar de tu propia compañía. Bueno, solamente la primera propuesta de aquí te podría llevar años o no, pero lo que quiero decir con esto, porque es que recuerden que yo siempre hablo de esto de mucha de la información que se vende en las redes sociales, ¿no? Nosotros tenemos un concepto errado de lo que es aprender. Nosotros en este mundo del crecimiento personal, ¿no? Creemos que aprender es como, bueno, esta persona me trata mal, el aprendizaje es, le pongo un límite, raspazo, como la saco de mi vida drásticamente y listo, ya aprendí. No, eso no es el aprendizaje, eso es una acción para contrarrestar una situación, pero el aprendizaje no sería ese, por ejemplo. El aprendizaje es, para atender una herida de abandono es, ok, aprender a disfrutar de tu propia compañía. Eso no se logra en una semana, ¿no? Está bueno, voy a disfrutar. Primero no sabes cómo hacer eso, requiere el ensayo y el error, requiere pasar por la etapa del aprendizaje, que es, o el proceso del aprendizaje, que lleva unas etapas, lleva un proceso, lleva un tiempo de ensayo y error. Tienes que atravesar la incomodidad de un aprendizaje. Entonces, les traigo esto, pero estas cosas serían como, digamos, la premisa o ay, ¿cómo se llama esto? Se me olvida la propuesta, estaba buscando otra palabra, pero no me viene ahorita. Entonces, como digamos, la propuesta es aprende a disfrutar de tu propia compañía, ¿no? Entonces, yo puedo tomar eso y empezar a pensar, ok, ¿cómo yo, primero, ¿no? ¿Cómo yo no disfruto de mí? Bueno, por ejemplo, no me gusta pasar tiempo sola. Ok, entonces, ¿cómo yo me puedo proponer empezar a pasar un poquito más de tiempo conmigo dentro de un espacio seguro? Espacio seguro en el sentido de no es que a partir de mañana me quedo sola y me vuelvo ermitaña porque tengo que sanar la herida del abandono. O sea, no lo vamos a soportar. Entonces lo que quiero decir es, ok, bueno, me voy a proponer disponer 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, lo que cada una pueda, y va a decir, bueno, todos los días o una vez a la semana voy a dedicarme este ratito, sin celular, sin música, sin nada, solamente a estar conmigo. Entonces, en ese momento no es que lo logré, es como, ok, voy a atravesar esto. Es incómodo, quiero llorar, quiero salir corriendo. Bueno, lo atravieso. Y cuando logre mis 5 minutos o mi hora,
será un pasito en esta actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, conectar con nuestra niña interior, ese es otro proceso larguísimo, pero el hecho de que nosotras podamos saber que cada vez que nosotras tenemos un sentimiento de dolor, es nuestra niña que está herida, entonces en ese momento nosotros tenemos que ser para esa niña la contención que o no tuvimos o sentimos que no tuvimos cuando éramos niñas. Entonces es, a nosotras se los he dicho muchas veces en otras clases, y creo que voy a hacer una clase solo de eso, muchas veces nosotras, ¿qué hacemos? Nos enseñaron a todos que sentir está mal. Entonces cuando estamos tristes, ¿qué hacemos? Díganme por ahí para ver si me siguen. Estoy leyendo por aquí. Siempre sentí el rechazo de mi mamá y mi papá. De mi mamá, mi papá siempre estuvo para mí de manera absoluta. Ok, Fabiana. Casi todos tenemos esa herida. Me imagino que hablas de la del abandono y sí. Tuve 20 años de casada, luego del divorcio lo que más me costó fue disfrutar de estar sola conmigo misma. No es fácil, pero sí se puede. Qué bonito, Marlene. Si en algún momento les digo un nombre que no es, déjenme decirle que aquí tengo los lentes y que a lo mejor leo un poquito mal. Entonces, bueno, entonces les decía que a nosotros nos enseñaron en nuestras casas culturalmente que sentir está mal, que no puede estar triste. Entonces, cada vez que estamos tristes, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si es de llorar, lloro. Luego busco el aprendizaje de lo que me ha traído. Exacto, Betsabe, qué bueno que lo compartes. Eso es lo que todas tendríamos que empezar a entrenar, porque quizás Betsabe por alguna razón aprendió a hacerlo, no sé si de niña o ahora, pero culturalmente, volviendo a la generalidad, más allá de que haya sus particularidades, pero en la generalidad a todos nos dijeron que sentir está mal y que no es para tanto, párate de ahí, no le des bola, como dicen aquí en Argentina. Y no, no, basta de nosotras hacer con nosotras mismas lo que ya nos hicieron cuando éramos niños. Si te duele, te duele. Una cosa es el drama y otra cosa es el dolor. Entonces tenemos que empezar a aprender a validar lo que sentimos. Entonces, ok, hoy me siento triste, está bien estar triste. ¿Qué necesito? Y te preguntas, ¿qué necesito? Bueno, necesito dormir, necesito llorar, necesito bañarme, necesito caminar, necesito hablar con alguien. Necesito lo que sea que necesitas, pregúntatelo. Eso es lo que significa esto de darle contención a esa niña o niño interior. Qué bonito esto, sí, yo aprendí a estar conmigo, me cocino para mí, me pongo linda para mí. Ajá, vas a llorar, te voy a dar exactamente, me encanta eso, ¿no? Te voy a dar para que llores más. No, así tampoco, pero sí es como, ok, necesito llorar. Bueno, ok, voy a disponer el momento, el tiempo, el lugar, la música si es necesario, pero comencemos, por favor, todas las que están aquí, las que vean esto después, comencemos a ser para nosotras esos padres que no tuvimos. Entonces tenemos que empezar a decirnos y a darnos eso que nos faltó, eso, dárnoslos a nosotras mismas. No como un acto de rebeldía, sino como un acto de como la propuesta de Carl Jung, uno de los padres de la psicología, que es el proceso de individuación, el proceso de nosotros hacernos adultos, responsables, conscientes, es me hago cargo de mí. Sí, en la infancia papá, mamá no me dieron X o Y cosa que necesité, ok, ya soy una persona adulta mayor de 18 años, entonces ahora me corresponde, ya no se lo pido a los demás, me corresponde. Y tengo que aprender, y eso puede ser todo un proceso, aprender eso, a dármelo. Y empezar por validar al niño, validar al niño. En el 2021, finales del 2021, tomé una formación terapéutica, creo que lo he contado en alguna otra clase aquí, de coaching transpersonal, y fue una formación en la que entré
con la intención de encontrar finalmente el origen del bendito patrón que repetía en mis relaciones de pareja, ¿no? Y finalmente lo encontré. Fue un proceso de búsqueda. La formación no era para eso, pero yo siempre he sido como, dame lo que tienes para darme, que yo misma hago mi proceso interno, ¿no? Y en esa formación, la entrenadora decía algo que hoy lo entiendo más que en el 2021. En esa técnica uno como terapeuta guía a la persona a conectar con ciertas cosas de su infancia. Y ella nos decía, ustedes tienen que decirle al cliente que es un adulto, ¿no? Por si no me siguen en la idea, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, yo como terapeuta con una clienta adulta. Y ella, la entrenadora, nos decía, díganle a su cliente, lo estás haciendo bien. Porque a qué niño le dijeron que lo estaba haciendo bien. Y yo en ese momento no lo entendía tanto como hoy. ¿Se entiende? O sea, cuando éramos niños, a todos, incluso con la historia que yo les conté, que venía de lo que yo creía que era un hogar perfecto, mami, yo sé que tú me entiendes, si sigues por ahí, pero al final nuestros padres aprendieron de sus padres y sus padres de sus padres y así sucesivamente, y no hay una formación, bueno, sí hay. Ahora, hay una mujer que tiene una formación que se llama Ser Padres Conscientes, pero no todo el mundo la toma, ¿no? Y entonces nuestros padres aprendieron como pudieron, de la vida de sus padres y entonces, generalmente cuando somos niños, lo que nos hacen ver no está bien que hagas esto, no está bien que llores, no está bien que tengas miedo, no está bien nada de lo que haces prácticamente. Entonces, nosotros tenemos que empezar a validarnos, que eso no significa quedarnos a ser y ser así para siempre y no cambiar, no, significa validar lo que me está pasando y lo que siento hoy, validar lo que está dentro de mí. Entonces, sí, totalmente, llorar ayuda a drenar, totalmente. Bueno, entonces, reconocer que tu valor no depende de que alguien se quede, ¿no? Esto es lo que hay que hacer para sanar la herida de abandono. Imagínense, nada más esta línea es otro proceso, ¿no? Pero esto es para que hoy se lleven la idea y después cuando vean la clase puedan hacer su resumen e ir tomando pequeñas acciones en función de llegar a esto, ¿no? No es para hacerlo todo de una sola vez. Practicar la autorregulación emocional, que vendría siendo esto, parte de lo que estamos hablando, ¿no? Regular no es reprimir, ni suprimir, ni negar. Regular es, ok, lo siento, lo respiro, lo permito, ¿sí? Hasta que esa emoción se transforme. Rodearse de vínculos seguros, empezar a descubrir a nuestro alrededor con qué personas nos sentimos seguras para conscientemente comenzar a nutrirnos y a alimentar nuestra confianza en esos vínculos. La herida del rechazo, por ahí aquí, no me acuerdo si fue Fabiana, creo que contó que se sentía rechazada por su mamá, creo, ¿no? Entonces, la herida del rechazo es justamente, ¿no? Cuando un niño o niña se ha sentido rechazado, es decir, cuando se le condena, critica o señala por su forma de ser, sea cual sea, ¿no? Entonces, eso genera que ese niño o niña después siente que no tiene derecho a existir, ¿no? Esta es una herida también muy fuerte. Entonces, la herida del rechazo genera esta sensación de no pertenecer porque está mal ser como soy, ¿no? Entonces, pareciera que no merece ser aceptado. Y el gran miedo de la herida del rechazo es ser rechazada, ser inadecuada, ¿no? ¿Cuáles son las máscaras? Bueno, esto es muy conocido. Quien tiene herida de rechazo tiende a huir de los problemas o de los conflictos o de las relaciones, ¿no? Es como apenas algo se está poniendo incómodo, es como me voy, no quiero esta conversación o no quiero estar aquí o me voy de este grupo, me voy de estos amigos, me voy de este trabajo, me voy de esta relación, ¿no? Tiende a huir. ¿Pero por qué? Es para evitar sentir lo que le genera cuando se siente, porque no necesariamente también es efectivo que alguien en la adultez te está rechazando, ¿no? Sino que puede ser que tú interpretas ciertas señales como que te están rechazando y tiendes a huir, ¿no? Pero
la máscara opuesta, que no necesariamente es la más conocida, pero sí hay, como en el otro polo, está la máscara de la hiperafirmativa. Esas personas que intentan sobrecompensar esto buscando destacar. Esas personas que se reafirman a sí mismos, ¿no? Yo soy la mejor dando clases, yo soy este tal, ¿no? O diciendo como, no me importa si no les gusta como soy, ¿no? O son arrogantes o se vuelven a la defensiva. Tiene que ver con la herida del rechazo, ¿no? Pero el dolor, el origen es el dolor de no ser aceptada o aceptado, ¿no? Dependiendo de cuál de las dos máscaras haya adoptado. Am, la oveja negra. Sí, seguramente muchas de las que estamos aquí nos hemos sentido la oveja negra de la familia, ¿no? Y eso también tiene un propósito, Bexabec, y las que se sientan identificadas. Bueno, 5 comportamientos comunes de la herida de rechazo son: se autoexige para merecer aceptación, o se esconde y evita mostrarse como es, ¿no? Por miedo a que lo rechacen. Es hipersensible a las críticas o comentarios negativos. Se compara constantemente con los demás, aunque sea ahí en el, ¿cómo se llama? En lo más interno, ¿no? Y tiende a autorrechazarse antes de que otros lo hagan, ¿no? Estos son como comportamientos para que ustedes distingan si se ven, ¿no? Identificadas allí. Entonces, ¿qué tendremos que hacer para ir sanando la herida de rechazo? Que aplica lo mismo que les expliqué en la anterior, ¿no? Estos son cosas que no es, lo voy a hacer una semana y listo, no, estos son procesos, y siempre tenemos que buscar ir haciendo aunque sea un poquito de cada cosa, como el poquito que puedo, y repetir, y en esa repetición vamos a ir ganando más capacidad, hasta que, como todo, pasemos un umbral y ya llegue un punto en el que hemos sanado en gran medida la herida que sea que estamos trabajando, ¿no? Entonces, practicar la autoaceptación, se dice fácil, no lo es tanto en la práctica, pero tenemos, y chicas, esto es una práctica entre comillas, fácil, por lo menos accesible. Todos los días o en cada momento que nos sintamos raras, detenernos un momentico y, ok, esto que estoy sintiendo es válido. No necesariamente es real, por ejemplo, me puedo sentir rechazada por alguien y a lo mejor esa persona no me está rechazando, pero si yo lo siento es válido para mí, independientemente de que eso sea una verdad para el otro o no. Es validar. Validar no es echarle la culpa al otro, reclamarle, no. Validar es para ti, es decir, uy, me siento rechazada, me siento juzgada, me siento criticada, me siento chiquita, me siento menos. Ok, está bien, me siento así, me lo respiro, lo lloro si lo tengo que llorar y hago lo que sea que necesite hacer para atravesar esa emoción, ¿no? Atreverse a mostrarse aunque sienta miedo. Obviamente esto no es tengo miedo al rechazo y me voy a parar en una tarima de 1000 personas, ¿no? O sea, no seamos tan literales, ¿no? Sino que ni exagerados. Es como, ok, un poquito, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué poquito puedo mostrar? No sé, por ejemplo, en una sesión como esta, me da miedo preguntar. Porque van a pensar que soy tonta, que soy... No, bueno, voy a atrever a hacer un comentario, no voy a hacer una pregunta, me voy a atrever a hacer un comentario. Y, importante aquí, ¿no? Supongamos que tú tienes la herida del rechazo y dices hoy, bueno, hoy voy a atreverme a hacer un comentario. Y suponte que haces el comentario y justo yo no lo leo, porque no sé, no tengo los lentes y justo pasé por encima y no vi tu comentario, nadie lo comentó, nadie te miró, nadie se dio cuenta. Y tú te sientes como, uy, otra vez nadie me miró, me rechazaron, no fue importante, fue una tontería lo que dije, etcétera. Ahí lo que hay que hacer es atravesar esa incomodidad, es decir, ok, nadie me vio, me dio bola, nadie me registró, me siento mal, pero sigo viva, no pasó nada más. Yo me valido. Eso que yo comenté, yo creo eso, yo lo pienso y es válido para mí, punto. Obviamente, como les digo, no es que por decir eso una vez ya listo, no, es entrenamiento, es hoy me valido así, aunque siga sintiéndome en el fondo que realmente
me sentí que no me vieron, que no me validaron, etcétera, pero yo me lo digo, yo digo, bueno, pero está bien, yo quería decir esto es lo que yo opino y es válido. Y atravieso esa incomodidad. Díganme por ahí en el chat si se va entendiendo esto, de que no es hacerlo perfecto, no es hacerlo por hacerlo, es siempre tomando en cuenta mi estado emocional. Yo me valido, yo hago un poquito, yo atravieso esto. Y en ese ir haciéndolo poquito a poco, vamos a ir ganando capacidad y es como que si nos fuésemos ensanchando en la capacidad para sostener este tipo de situaciones. Reescribir la narrativa interna de no encajo a mi autenticidad es valiosa. Es cada vez que pienso que me rechazan, de que yo aquí en este espacio no puedo hacer tal o cual cosa, bueno, evidentemente uno tiene también que ir viendo dónde se va sintiendo bien, ¿no? Pero después es como, generalmente somos nosotros los que aprendimos a rechazarnos, bueno, en todas las heridas también, ¿no? Aprendimos cada uno a hacerlas con nosotros mismos. Entonces es ir aprendiendo a validar el cómo soy yo, ir ensayando eso de todos los días validarte un poquito más, de todos los días decir, yo soy así, pero paréntesis, subrayado y en negrita y en mayúscula. No es yo soy así de yo soy así si no les gusta que no, no, eso es arrogancia. Es, ok, esta es mi forma. A lo mejor más adelante podré ver si necesito o quiero cambiar o mejorar, pero soy así y está bien como soy. No pasa nada. No pasa nada en mí. ¿Sí? Entonces es ir validándonos el cómo somos, ¿no? Observarnos sin juicio y conectar mucho con lo que sentimos en el cuerpo, ¿no? Reconocer que el rechazo de otros no define nuestro valor, ¿no? Esto es tan importante y yo lo trabajo tanto con mis clientas porque no solo las 5 heridas de la infancia, ¿no? Sino todo lo que nosotros vivimos como conflicto generalmente es porque está tocando un dolor interno que nos dice que es como que no, quedamos en un punto ciego donde pareciera que los otros tienen la autoridad para definir tu valor. Pero es un punto ciego, no nos damos cuenta. Esto es tan obvio como tan ciego a la vez, ¿no? A nosotros mismos. Es como, ay, tal persona me rechazó, siento que no valgo. Y no te das cuenta que en otras palabras, si lo analizas, estás diciendo, esa persona está definiendo si yo valgo o no valgo. ¿Lo ven? Yo sé que mis clientas que están por aquí lo saben porque lo trabajamos, pero, ay Dios, me voy a poner aquí para leer más fácilmente. Este, a ver, me pasó con mi mamá, pero mi esencia de siempre expresar lo que siento, la que llaman la ovejita negra. Ah, ya se lo había leído, sí. Lo importante es cada día hacer algo diferente que nos ayude a avanzar. Exacto, Marlene. Y con conciencia. Esto es lo más importante, con conciencia, ¿no? De lo que estamos haciendo. Yo en mi proceso de sanar a mi niña y sus heridas he buscado mis fotos de pequeña y me digo frases lindas, lo hermosa que es, soy. Le digo que ya no está sola, que yo estoy con ella para siempre, lo inteligente y cariñosa que soy. Antes me daba mucho dolor hasta verme en fotos, ahora me encanta y me siento feliz. ¡Ay, qué belleza! Y con mucha empatía por mi niña. También me he comprado cosas, qué lindo, que me llevan a mi niñez, como juguetes, muñecas, creyones. Qué lindo. Ori, me encanta, sí. Exacto, Bexabe, cada quien es como es y está bien, pero siempre teniendo en cuenta que también justamente estas heridas nos nos alejaron de nuestra autenticidad. Eso se los he explicado, por ejemplo, en la clase principal de En la pareja siempre me pasa lo mismo. Si tú cuando eras niña, yo voy a poner otra vez otro ejemplo mío, yo siempre he sido de hablar mucho, ¿no? Hablo y hablo y hablo. Y siempre, desde mi infancia, en el colegio, mis amigos, mis primos, mis hermanos, ni se diga, los amo, pero bueno, dos varones, imagínense, era como, ay, Vanessa sí habla, ¿hasta cuándo? Y Dios mío, ¿no? Y yo aprendí que eso estaba mal y pasé casi toda mi vida adulta, cada vez que estaba en grupos era como que, ay,
voy a contar esto, pero ¿cómo hago para contarlo más corto, para no encadenarme? Y andaba todo el tiempo en eso, hasta que en un momento empecé a darme cuenta que eso no era malo per se. Entonces empecé a resignificar eso y miren a lo que me dedico hoy, a hablar, a dar clases, a dar conferencias, talleres. Entonces, no se trata de cada quien es como es, de yo soy así y listo. No, es, sí, si tenemos estas heridas es, ok, ¿qué está moviéndose dentro de mí? Porque nosotros, esto que se llama máscara, es justamente una armadura que nosotros nos hicimos para poder sobrevivir, para poder encajar en los grupos, para no ser rechazados, para no ser abandonados, para no ser humillados. Y en nuestra adultez, el camino, que Dios mío, hace rato hablé de Jung y creo que no lo dije, no sé por qué, para dónde me fui, pero bueno, ahora lo traigo nuevamente, ¿no? Jung introdujo esta práctica que se llama individuación y es, fíjense, todas las que estamos aquí, seguramente hemos visto que en algún momento nos hemos sentido no valgo, no merezco amor, no soy importante, no soy suficiente, no soy valiosa, no me eligen. Todas, seguramente compartimos alguna de estas heridas o todas, porque todas están asociadas. Ahora, el hecho de que todas, no solamente ustedes, mis clientas, mis clientos, mis clientes hombres, todos compartimos estas mismas heridas, pero el hecho de que todos estemos heridos de la misma manera no significa, ah, bueno, es normal que todo el mundo tenga esta herida y no hago nada. No, tenemos todos las mismas heridas porque nos crían de la misma manera, porque más o menos pertenecemos a la misma cultura, porque recibimos la misma información, porque somos seres humanos y nos programan de la misma manera, pero el trabajo es individual. Cada quien tiene que empezar a despertar y decir, hey, ya va. Voy a ver esto, ¿por qué yo me siento no suficiente? ¿Por qué me siento que no me eligen? ¿Por qué me siento que no soy valiosa? ¿Por qué me siento que no merezco amor? Cada uno tiene que hacer su proceso consigo y aplica lo mismo para esto. Sí, soy así, pero ¿qué de esto que soy puedo mejorar? ¿Qué de esto que soy me sirve, no me sirve? ¿Qué de esto que soy realmente? ¿O es simplemente algo aprendido para poder sobrevivir y me está alejando de quien verdaderamente y en esencia soy? Y ahí necesitamos volver a conectar mucho con nuestro cuerpo, con nuestro sentir. ¿Qué siento? Ahí están todas nuestras verdades personales. Esa es la fuente de la sabiduría personal. Entonces, eh, recuerden esto que les dije, ¿no? Entonces, darnos cuenta que nadie puede definir tu valor. Tú tienes que descubrir por ti misma tu valor. Y eso es todo un trabajo, todo un proceso. Ok, la herida de la traición. La herida de la traición es cuando un niño se sintió decepcionado por no haber sido colmada su necesidad de atención, ¿no? Fue un niño que se sintió traicionado, manipulado y que perdió la confianza porque tuvo muchas promesas no cumplidas, mentiras o señales de debilidad, ¿no? Aquí es muy común, por ejemplo, los que son hijas, las que son hijas, voy a hablar en femenino porque, bueno, creo que somos puras mujeres. Esta herida es muy común en hijas que fueron, hijos que fueron de padres divorciados o quizás padres que igual estaban dentro de la misma casa, pero que de repente te hacían promesas de vengo mañana, mañana te saco a pasear y resulta que mañana pasaba cualquier otra cosa, no te decían más nada y ese te saco a pasear no llegaba nunca, ¿no? O estos padres divorciados que de repente papá no, papá viene el viernes a buscarte y el viernes estaba la niñita ahí vestida esperando y emocionada que iba a ver al papá y el papá no aparecía y a lo mejor no aparecía nunca o aparecía un mes después o entonces ese tipo de situaciones o los papás que te quiero mucho pero después te pegaban muy fuertemente entonces se toma como una traición, ¿no? El niño es como que si dijera como, ¿cómo es esto que me quieres mucho y después me traicionas agrediéndome, ¿no? Entonces, todo esto genera la herida de la traición. Y la herida de la traición proviene de esto, ¿no? De promesas rotas, de deslealtad, y entonces desarrolla una hipervigilancia, ¿no? Esa persona que tiene que estar todo el tiempo como alerta, como atenta a qué va a pasar,
porque tiene que estar cuidándose de no sufrir alguna agresión o alguna traición, ¿no? Entonces su gran miedo es justamente, ¿no? A ser traicionado o engañado. ¿Cuál es la máscara de la traición? La máscara más visible, la más conocida, es la de controladora, ¿no? O controlador, ¿no? Son estas personas que necesitan estar controlando todo, todo, todo a su alrededor, tienen que hacer las cosas por ellos mismos porque no confían en nadie. Entonces, eso es en el intento de evitar una traición, ¿no? Son desconfiados, son demasiado celosos, son rígidos, altamente rígidos, ¿no? O, por otro lado, aparentan como esa actitud de, ay, no, me da igual, pero evitan comprometerse para no exponerse a la traición, ¿no? Entonces pueden parecer como o distantes o esas personas que son como muy, diríamos en Venezuela, chévere, ¿no? O cool. ¿Cuál es el miedo? Bueno, el miedo a que la vuelvan a defraudar. Entonces, o controla o evita implicarse, ¿no? Entonces, ¿cuáles son 5 comportamientos comunes en personas con herida de traición? Bueno, desconfían muchísimo de los demás y necesitan controlar todo. Necesitan pruebas constantes de compromiso o amor. Reaccionan con enojos o celos ante cualquier señal de deslealtad. Ojo, y ahorita que estoy leyendo esto aquí, hago la aclaratoria, aunque lo dije al principio, pero no sé si quedó por ahí como medio olvidado, ¿no? Si bien estas heridas, como todas las heridas, donde a veces cobran mucha más fuerza, es en las relaciones de pareja, esto aplica para todas las relaciones. Para las relaciones laborales, para las relaciones con socios, para las relaciones con los hermanos, para las relaciones con los amigos, para todas las relaciones. Entonces, no es nada más celos de pareja o deslealtad de pareja, es en todos los vínculos. Son personas que les cuesta delegar, son personas que necesitan, ellas estar en control y creer que necesitan hacerlo todo ellas porque si no, no sale bien, ¿no? Y viven en alerta esperando ¿cómo se? Anticipando siempre que algo va a salir mal. ¿Cómo comenzar a sanar la herida de la traición? Bueno, reconstruir la confianza en sí misma. Uh, y en los otros también, ¿no? Aprender a soltar el control gradualmente. Esto ya nada más es un trabajón. O sea, porque para las personas que hemos sido en algún momento o somos controladoras, ¿no? Cada quien tiene su grado, hay más, menos, pero yo creo que en general todos tenemos un poquito de todo. Soltar el control es toda una tarea, ¿no? Entonces, igual como les dije en el otro ejemplo, cuando les decía, bueno, si te cuesta estar tiempo contigo, dedícate 5 minutos, proponte los 5 minutos. Igualmente, lo digo aquí, aplica para todas estas sugerencias de cómo empezar a sanar, ¿no? Entonces es un poquito. Es como en qué puedo soltar el control. Vamos a suponer, estás organizando una fiesta y tú quieres hacer todo tú y todo a tu manera y todo según tu idea y todo. Bueno, escoge algo que digas, ok, esto se lo voy a delegar a tal persona y sea como sea que lo haga, lo voy a permitir, no me voy a meter, aunque yo crea que está mal hecho, ¿no? Y entonces ahí, otra vez, ¿no? No es solo hacerlo, es que eso te va a generar incomodidad y tienes que saber que para sanar cada una de estas heridas tienes que pasar y además ser consciente de esa incomodidad. Entonces, en este ejemplo, lo estoy trayendo ahorita con esto, pero aplica para todas y cada una de estas acciones para sanar cualquier herida, ¿no? Es ser consciente de que tienes que atravesar la incomodidad que implica cada una de estas acciones. Y ahí es como una persona, no sé, que tiene asma, ¿no? Es como, ahí voy a respirar, me voy a quedar solo respirando la incomodidad. Uf, no pegó el feliz cumpleaños como era, lo pegó torcido. Bueno, me lo respiro, lo voy a dejar torcido, no pasa nada. Me doy cuenta que siento la necesidad de ir a enderezarlo, pero no, lo voy a permitir y darme cuenta que no pasó nada. ¿Se entiende? Cuéntenme por ahí por el chat si me van siguiendo. Identificar su necesidad de seguridad interna, diferenciar el pasado del presente, no proyectar, ¿no? Estas heridas
de manipulación, de traición, de mentira, ¿no? Y practicar el perdón como liberación personal. Herida de humillación. La herida de humillación es un niño que, pues como la misma palabra lo dice, ha sido humillado por haber experimentado placer con sus sentidos o cualquier otra cosa, ¿no? Porque esto no solamente es por el placer, sino, no sé, un niño que recibió bullying, por ejemplo, ¿no? Por cualquier motivo, eso genera herida de humillación. Entonces, a ese niño su libertad se ve coartada por una actitud represiva o despreciativa, ¿no? Y sintió vergüenza. La herida de humillación nos conecta mucho con la vergüenza. Cada vez que sentimos vergüenza, probablemente se nos está tocando la herida de la humillación, ¿no? Entonces, es una persona que se siente avergonzada por ser quien es, cree que hay algo mal en ella. Es muy fuerte esto. Y el gran miedo es justamente, ¿no? Ser avergonzada, ser ridiculizada. ¿A quién no le ha pasado que le da pánico caerse, por ejemplo, ¿no? Hacer el ridículo, qué sé yo, cantando, bailando. Bueno, es porque generalmente nos conecta con que si hacemos el ridículo, entonces eso lo vivimos como emocionalmente muy fuerte y no queremos atravesar esa sensación. Entonces aunque no he llegado ahí, ¿no? Pero es otra vez, ¿no? Para ir sanando esas cosas es ir exponiéndonos un poquito a eso, un poquito a eso, ¿no? O sea, no es ir a hacer el ridículo, sino es esas cosas que nosotros interpretamos como, ay, si hago esto se van a burlar. Es como, bueno, lo voy a hacer y ver qué pasa, ¿no? O voy a hacer un poquito y ver qué pasa, ¿no? Y ver que no pasa nada en el fondo, porque aunque se burlen de ti, si tú te pones a pensar, en realidad no está pasando nada. O sea, si tú atraviesas esa burla y te pones a pensar que eres tú quien se siente así, pero que después que pasa el sentimiento no pasa nada contigo, no perdiste nada, no te moriste, no pasó nada. Es como irle quitando importancia a eso y ya después qué bien que se puedan reír de ti y que tú te puedes reír internamente de esas personas que están tan heridos que son capaces de reírse de una persona para proteger sus propias heridas, ¿no? Entonces, una de las máscaras de el que tiene la herida de humillación es ser masoquista, ¿no? Son personas que tienden a burlarse de sí mismas. Yo caigo muchas veces en esto y hace un tiempo para acá vengo como conscientemente este, eligiendo dejar de hacerlo. Con mis amigas era como siempre, ay, tú sabes cómo soy yo, tú sabes que yo soy olvidadiza, ay, tú sabes que yo soy así, tú sabes que y es como, me humillo yo primero, me burlo de mí primero, antes que se burlen o vengan los demás a decirme si soy o no soy o cómo soy, ¿no? Entonces dije, no lo voy a hacer más, ¿no? O por lo menos lo voy a tratar de hacer menos, ¿no? Entonces, o se sacrifica o se prioriza, o prioriza al otro para evitar estas críticas, ¿no? La vergüenza, la dificultad, y tiene dificultad para poner límites. La máscara opuesta es la de orgullosa o defensiva, ¿no? Se muestra desafiante, yo poso la actitudes de orgullo para encubrir la vergüenza interna. Pero todo viene de la misma herida y el mismo dolor de sentirse avergonzada. Entonces, una puede ser sumisa o puede ser masoquista o puede volverse así orgullosa o a la defensiva, ¿no? 5 comportamientos comunes. Bueno, se sacrifica para agradar y evitar críticas. Siente vergüenza de sus emociones o deseos. Se castiga cuando comete errores. Uf. Le cuesta recibir halagos o reconocimiento. Busca esconder lo que considera sus defectos. ¿Por qué? Para no verse expuesto, ¿no? Y para no verse expuesto a críticas, ¿no? ¿Cómo comenzar a sanar esta herida de humillación? Bueno, practicar el amor propio compasivo, aunque eso aplica para todas, ¿no? Pero es como tratarte con ternura. Esto que les ponía perdón, de ejemplo mío, ¿no? En vez de maltratarme yo misma diciéndome, ay, sí, tú sabes que yo soy así, tú sabes que yo soy loca, tú sabes que yo soy no sé qué, no. Empezar a tratarte con amor, ¿no? Liberar la vergüenza reprimida en el cuerpo, bueno, sería un trabajo corporal. Reconocer que errar no define tu valor, ¿no? Equivocarte
hacer algo mal no define la totalidad de lo que eres. Validar tu historia y no tener juicio hacia ella y atreverte a mostrarte vulnerable, ¿no? Por supuesto, siempre en espacios seguros y todo como pasito a paso, como siempre les digo, en pequeñas dosis primero. La última herida es la herida de la injusticia. Es un niño que ha sufrido frialdad, no ha sabido expresarse ni ser el mismo, reacciona poniendo límites a su sensibilidad, imponiéndose mejorar su rendimiento y ser perfecto. Ha bloqueado la expresión de su individualidad. Entonces, este niño o niña proviene de ambientes rígidos, exigentes, ¿no? Esos niños que, ¿por qué sacaste, por ejemplo, en Venezuela la calificación era de 20, ¿no? En la escuela, en las instituciones. Entonces, ¿por qué sacaste 19 y no sacaste 20? ¿No? Entonces parece que nunca alcanza, ¿no? Entonces se vuelven muy autoexigentes y perfeccionistas porque tienen que tener eso, cumplir con esos estándares altísimos de perfección, de exigencia, ¿no? Entonces, su gran miedo es la imperfección, ¿no? O sentirse también inadecuados. Entonces, ¿cuál es la máscara? Personas altamente perfeccionistas y rígidas, ¿no? Buscan hacer todo perfecto. ¿Para qué? Para no ser juzgados, y entonces tienen un control excesivo de sí mismos, ¿no? O la máscara opuesta, que pueden ser desapegados o desafiantes, nada me importa, son cínicos, una rebeldía hacia las normas, ¿no? Estas personas que son rebeldes en la infancia. Yo atendí hace poco a un chico que me decía que él desde chiquito, la mamá siempre lo criticaba mucho, ¿no? Y, y como que le exigían mucho y él siempre fue un rebelde y entonces se convirtió en un chico que no estudió nunca, pero entonces después se sentía así, ¿no? Siempre fue el rebelde, se sentía, no, se convirtió en el rebelde, en el que, bueno, dígame cuáles son las normas para romperlas todas. Pero es una herida muy profunda, ¿no? Porque entonces al final sientes que eres un inútil porque nunca pudiste, ni siquiera, no es que no cubriste las expectativas, es que ni siquiera lo intentaste porque ya de antemano sentías que no ibas a llegar, ¿no? Entonces, ahí el dolor de estas máscaras es el mismo, ¿no? Sentir que son injustos con ellos, entonces uno puede intentar corregirlo y el otro se desconecta de esta manera, ¿no? De me vuelvo rebelde y no hago nada. 5 comportamientos comunes de estas personas es, se exigen siempre para dar más de lo que pueden, les cuesta expresar sus emociones por miedo a ser percibidos como débiles, viven en comparación y juicio hacia sí y hacia los demás. Se les dificulta lograr disfrutar los logros y sienten que nunca es suficiente. Y buscan justicia absoluta o se frustran con la imperfección. ¿Cómo comenzar a sanar la herida de la injusticia? Bueno, hay que soltar la autoexigencia y practicar la flexibilidad interna. Vuelvo a recordarles, ¿no? Estas son propuestas que requieren ir pasito a pasito. No es, bueno, listo, solté todo porque tengo que sanar mi herida de la injusticia. No, no, no se puede. Es que no vas a poder y además te vas a frustrar. Es pasito a pasito. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser un poquito menos exigente? ¿No? ¿Cómo puedo ser un poquito más flexible? ¿No? Aprender a disfrutar de lo simple, del presente, reconocer que no necesitas demostrar tu valor, integrar el descanso y el autocuidado, porque las personas que son autoexigentes, adivinen qué, cuando están descansando se sienten que están perdiendo el tiempo, que están siendo inútiles. Y aceptar que la vida no es perfecta y que eso está bien. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo les va pareciendo? Cuéntenme por ahí, un día a la vez, dice Ori. A ver, excelente, al paso, y si se puede, al inicio vemos lo difícil, pero sí se logra, me encanta. Qué bueno, qué bueno. Se han visto reflejadas por ahí, no tienen que compartirlo si no quieren, ¿no? Pero sí se han visto reflejadas en las características de algunas de estas heridas. Cuéntenme también por ahí eso, y mientras me van contando.
quiero como traer esta idea de que las 5 heridas y todos tenemos las 5 heridas, ¿no? Lo más probable es que todos tengamos las 5 heridas. Es como, de hecho, bueno, ahorita más adelante tengo otra lámina donde se los voy a decir, pero bueno, ya empecé aquí a hablar y se los voy a adelantar, ¿no? Exacto, definitivamente en varias que impresionante. Ajá, exactamente, en las 5, tal cual. Tal cual. Bueno, les decía que en otra lámina les voy a dar ahí otro poquito de información con respecto a esto, pero aprovecho para decirles esto. Las 5 heridas están presentes en nosotros, porque vuelvo a lo mismo el diseño humano, o sea, es por diseño, es por cómo es el ser humano, cómo nos crearon indefensos con este disco duro en blanco que lo empiezan a programar cuando empieza a crecer. Entonces, estamos en un estado de vulnerabilidad total cuando somos bebés y empezamos a crecer. En esos primeros años de vida, imagínense que nosotros tenemos una necesidad al 100% del tiempo. ¿Se entiende esto? O sea, un bebé, por ejemplo, y ustedes, las que son madres, lo saben mejor que yo que no soy madre, pero por lógica sí lo puedo ver, ¿no? Un bebé, por ejemplo, nace. Y digo las madres porque saben lo demandante que es y lo vivieron o sea, el bebé es bebé, necesita comer, necesita dormir, necesita que le cambies los pañales, necesita comer cada cierto tiempo y entonces las mamás se van agotando. ¿Por qué? Porque el nivel de demanda que tiene un bebé a veces supera incluso las capacidades, o por lo menos si no la supera está bastante cerca, ¿no? Las mujeres se sienten agotadas porque dicen es que es 24/7, no hay descanso, ¿no? Por 30 días, por 365 días, hasta, bueno, quién sabe cuánto, ¿no? Entonces lo que quiero que vean es, imagínate un ser que necesita el 100% del tiempo de ti, que cuando ese niño ya empieza a ser un poquitito, independiente en algo, entonces tú te puedes relajar un poquito más, pero cuando tú te relajas ese poquito más, por la razón que sea, ese niño igual está teniendo necesidades que muchas veces no saben comunicar, no saben que tienen, porque no lo pueden decir conscientemente, solo lo sienten y si no fue cubierta, eso quedó como una huella emocional en la persona. Entonces, esto no tiene que ver con que no me tocaron los padres perfectos. Mi papá y mi mamá lo hicieron mal. No lo supieron hacer. No, no tiene que ver con eso. Ah, y creo que eras tú, Marlene o Miriam, quien me preguntó lo de los papás, que no entendía todo, que podía entender lo de las parejas, que las parejas te venían como a enseñar cosas, pero que todavía no lo veías con los papás, ¿no? No sé si me puedes recordar la pregunta. Ah, bueno, Teresa, dale. Em, entonces, fíjense, ¿no? Para responder esa pregunta, lo que me acuerdo es si estás por ahí todavía quien hizo la pregunta y me la puedes aclarar. Pero fíjense, ¿no? Retomo la idea del principio. Aunque quizás las que tienen poco tiempo en el camino del crecimiento personal, espiritual, no tengan mucha información y con lo que aprendimos culturalmente, esto puede como chocar, ¿no? Como es difícil de entender, pero en realidad estamos en un juego espiritual y cada persona implica que hay un alma y el alma es más grande que el ser humano. Es decir, hay una frase que dice, tú no eres un humano teniendo una experiencia espiritual, tú eres un espíritu teniendo una experiencia humana. O sea, el espíritu es más grande, el espíritu, el alma, como sea que tú lo entiendas. Entonces, nosotros creemos que esta cabeza que está ahí todo el tiempo pensando es como lo que comanda, ¿no? Y en realidad hay planos superiores que son más elevados en todo, en inteligencia, en muchas cosas, ¿no? Entonces, en realidad es como, imagínenlo así para que lo puedan más o menos entender, es como que Dios está jugando, digamos. Es como que Dios dijo, yo quiero saber de qué soy capaz. ¿Qué puedo crear? Porque como soy todopoderoso, yo quiero saber
¿qué puedo crear? Y entonces creo este juego humano. Entonces, bueno, yo para aprender, no sé, la compasión, el perdón, la paciencia, el amor incondicional, lo que sea, se generan estas experiencias, ¿no? Entonces nosotros a veces nos cuesta pensar esto porque una pregunta que nos hacemos mucho es, si Dios existe, ¿por qué existen las tragedias, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué una persona tiene un accidente y qué sé yo, y pierde una pierna, o queda inmóvil? Bueno, esas cosas, todas, ¿no? Hasta que te deje una pareja, desde ese caso tan extremo hasta uno como que una pareja te deje o te sea infiel. Pero todas esas experiencias son porque en realidad, imagínense que si esto es como un videojuego, es como que nosotros, entre comillas, no existimos en el sentido de es un juego, es un holograma. Lo que tú eres es esa parte intangible de ti. Díganme por ahí, yo sé que esto es complejo, pero es importante que aunque sea, les quede ahí como resonando, ¿no? Entonces, lo que cada una de nosotras es intangible, es intangible. Entonces, eso que es intangible es inmutable, imperturbable. A eso que tú eres no le falta un pie, una pierna, ni está inmóvil, ni nada. Es este cuerpo humano y este cuerpo humano es temporal. Entonces, esas personas que tienen esas tragedias tan fuertes es porque, uno, en realidad a nivel de espíritu no le pasó nada. Y dos, porque en la experiencia terrenal, a lo mejor esa persona necesitaba aprender, persona digo, la persona tiene la experiencia para que el alma adquiera el aprendizaje de, no sé, dejarse cuidar, de cómo ser dependiente del otro, pero dependiente en el sentido de, a lo mejor en una vida anterior a ti te tocó cuidar a mucha gente, ahora tú vienes a que te cuiden a ti, por ejemplo, ¿no? El aprender a recibir, son experiencias que desde lo humano parecen injustas, y yo no digo que yo no lo sienta así, ¿no? A veces desde mi parte humana digo, wow, qué fuerte que una persona tenga que vivir esto, ¿no? Y no le estoy quitando mérito. Yo sufro mis experiencias humanas y gracias a Dios no han sido a ese nivel, ¿no? Pero las sufro igual. Pero tenemos que empezar a ver esto más allá y entender que todo tiene un sentido para el alma, porque nosotros como cuerpo físico somos temporales. Cuando nosotros nos vayamos de aquí, este cuerpo vuelve a la tierra, ¿no? Del polvo vienes y en polvo te convertirás, pero tu alma no se va a perder. Y si ustedes no han visto, las invito a que busquen en YouTube. A mí me parece que eso ayuda mucho en muchos aspectos de la vida. Busquen documentales, videos donde hablen de experiencias cercanas a la muerte. E, experiencia, SM, experiencias cercanas a la muerte. Y escuchen los testimonios de personas que han muerto clínicamente y han tenido una experiencia fuera del cuerpo y después han vuelto y se recuperaron y entonces vinieron aquí a contar lo que vivieron cuando estuvieron muertos clínicamente, ¿no? De hecho, hay muchísimos, N mil. Pero hay uno muy famoso de una mujer, que se llama Anita Morjani, que tuvo cáncer y estuvo ya en una etapa súper recontra terminal, o sea, pesaba muy poquito, estaban todos sus órganos ya, la desahuciaron de hecho. Y ella cuenta que cuando ella murió, o sea, cuando la estaban como declarando muerta, ella empezó a ver todo, empezó a hacerse consciente de todo y se sentía súper bien y se empezó a dar cuenta que se estaba viendo desde arriba, así tipo película, ¿no? Bueno, la historia de ella yo no la voy a contar completa aquí porque no es el punto, pero lo que quiero que es como sembrarles la curiosidad de que vayan a escuchar esa información porque nos ayuda a ampliar nuestra conciencia. Y ahí, cuando escuchamos esas experiencias de esas personas, podemos empezar a entender cómo, por ejemplo, esas personas que han vivido eso, cuando salen del cuerpo, lo primero que se dan cuenta es que se sienten súper bien. Generalmente sienten un amor que nunca sintieron en la vida humana y además están completos, perfectos. Esa mujer, por ejemplo, que tenía cáncer y tenía unos dolores extremos, no lo sentía cuando salió de su cuerpo.
pero a ella le tocó volver. Entonces son esas experiencias donde les dicen como que no es tu momento, tienes una misión, qué sé yo, ella vuelve al cuerpo y ella dice que ella sabía que se iba a recuperar. Y después de estar desahuciada, en 6 semanas estaba de alta en su casa recuperándose y hoy en día se dedica a dar conferencias, a hablar de esto y escribió un libro que se llama Morir para ser yo. ¿Y saben qué dijo? Que se dio cuenta que el cáncer, en vez de matarla, la estaba tratando de sanar. Una cosa muy fuerte, muy fuerte. Pero con esto les quiero decir es, las experiencias que estamos teniendo en esta vida humana son contratos que ya hicimos previamente y nosotros elegimos a ese papá, elegimos a esa mamá porque a lo mejor el alma quería aprender de desapego, por ejemplo. Entonces, vivo un abandono para primero apegarme mucho, ¿para qué? Para aprender a desapegarme después. ¿Lo ven? Entonces, desde el punto de vista del alma, ni siquiera estos cuerpos físicos o sea, tu papá y tu mamá son también almas. Esos son tu papá y tu mamá en esta vida, pero a lo mejor en otra vida fueron tu hermano, a lo mejor tú fuiste su mamá, a lo mejor fuiste otra relación, ¿se entiende? Entonces, no podemos seguir interpretando esta vida desde la mentalidad humana y de estar viendo puros cuerpos físicos sin entender que hay un propósito más elevado que aunque a veces nos cuesta entender experiencias muy duras, tienen el propósito a nivel del alma, a nivel del espíritu, porque al final este juego se va a terminar. Va a llegar el día en que ¡pum! Se apagó. Por ahí, no sé si hay aquí chicas de Argentina, pónganme por ahí en el chat, que vi que esta mujer conocida aquí en Argentina falleció hoy, Alejandra Locomotora, no me acuerdo el apellido, Gómez, ¿será? Bueno, vi que falleció y bueno, y ha sido toda una conmoción, ¿no? Y han publicado muchos videos de entrevistas que le habían hecho a ella antes y decían, nos vamos a ir, vive hoy, no te amargues por cosas. Claro, eso es muy fácil decirlo, ¿no? Pero quiero decir, este cuerpo se va a ir en algún momento. ¡Pup! Para ella estaba bien, le dio un ACV, estuvo recluida y hoy se fue. Entonces, pero se fue su cuerpo, su alma sigue. Busquen en YouTube, les recomiendo experiencias cercanas a la muerte. Voy a leer aquí un poquito el chat y voy a concluir la clase con unas 2 láminas más que tengo para mostrarles. Que la pareja pasó en nuestras vidas para aprender nosotras de lo malo, creo, pero de los padres no comprendo todavía. Esto lo escribió Miriam. Ah, gracias, Marlene. Sí, exactamente. Bueno, porque es lo mismo y no sé si ya Marlene está por ahí, digo, Miriam. Pero es esto que decía hace ratito, ¿no? Es como, bueno, yo voy a elegir a un papá que me abandone, por ejemplo, y voy a elegir a una mamá que me maltrate, por decir algo. Entonces, con mi papá con el abandono es para para aprender el desapego. Entonces, me abandona. Primero sufro el apego, necesito a mi papá, necesito apegarme. ¿Para qué? Para que cuando eso me duela, yo me vea forzada a hacer un trabajo personal, interno, para ir aprendiendo a desapegarme. Y cuando tú cumplas eso, entonces habrá cumplido su propósito. No sé si se entiende la idea, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Con todos los casos. He vivido momentos difíciles, situaciones difíciles y ahora mismo entiendo el por qué. He tenido muchos aprendizajes valiosos. A mí me pasó una situación de salud muy fuerte y una amiga me recordó que todavía no era mi momento. Y desde ahí he cambiado con conciencia. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. ¡Wow! La medicina científica no encontraba mi situación. Eso es muy fuerte, pero al final es satisfactorio, sí. Ah, Miriam, estás ahí. Bueno, entonces, claro, y aprovecho que Miriam ya ahí se reportó que está por ahí. Yo sé que esto es, yo no estoy diciendo con esto que esto es fácil de entender, de digerir y que esto es para decir, bueno, sí, qué bien que mi papá me abandonó. No, no, no. O sea, discernimiento como siempre les digo, ¿no? Es lógico que duela y es que el dolor también tiene una función. Ahora, el problema, ¿cuál es? Que cuando en una situación hipotética como esta, si tengo un papá
que me abandonó y nunca vio por mí, o un papá que me pegaba. El problema es que nosotros como humanos, que interpretamos todo desde lo humano, este es un desgraciado, un hombre irresponsable, no sé qué, mira lo que me hizo y como él fue así, entonces yo soy así y ahí se tranca el juego. Entonces, en vez de nosotros agarrar ese dolor y decir, ok, está bien, me dolió que mi papá me hiciera esto, pero ya lo hizo, ya no lo puedo cambiar. ¿Voy a vivir el resto de mi vida con este dolor? Es una elección. Ahí es donde entra el libre albedrío. Entonces, ¿qué voy a hacer con este dolor? Pero no se engañen, no es, bueno, listo, perdono a mi papá y me olvido de eso. No, no es olvidar, es cómo me siento, qué me hace sentir esto, qué ayuda puedo buscar. Busco un terapeuta, un guía, un coach, un algo y busco y me leo un libro y busco en internet y busco en YouTube y busco hasta que genuinamente comience a sentir que estoy encontrando un camino, que me estoy sintiendo mejor, que estoy comprendiendo cosas nuevas. Es un proceso, no es ya, perdoné a mi papá hoy, que es de la boca para afuera, generalmente cuando decimos eso, y listo, y sigo mi vida. No, no se trata de seguir tu vida, se trata de qué vas a hacer con ese dolor, a qué te está invitando ese dolor, pero no pueden preguntarle a sus amigas, a sus familiares, porque no tienen la información, tienen la misma información que tú o un punto de vista diferente, pero no deja de ser puntos de vista. Tienes que buscar personas que estén entrenadas en eso, para que tú puedas atravesar el proceso y si haces un buen proceso, probablemente, subrayo esto, probablemente, no lo estoy garantizando, si haces un buen proceso, puede ser que llegue el momento en que el perdón hacia tu papá, mamá, quien sea, surja. No es una idea mental, no es una decisión conceptual, no es una decisión voluntaria. Es hacer un proceso para tú sentirte bien contigo mismo internamente. Y si ese proceso es profundo y es genuino, probablemente decante, derive en un perdón espontáneo. Ese es el verdadero perdón para mí, cuando surge, cuando es espontáneo, no cuando dices de la boca para afuera, ya yo perdoné, eso es mentira, eso es mentira. Entonces, si tienen alguna pregunta, chicas, me la pueden dejar por ahí mientras cierro con con esta última información. Entonces, esto me parece súper importante porque ya vi por ahí que muchas pusieron, ¿no? Que se habían identificado en varias, en todas. Y es importante que entendamos que como nosotros estamos en un juego espiritual y en realidad vinimos a evolucionar, nosotros no vinimos a, como les he dicho en otras clases, no vinimos vinimos a ser felices y ¿dónde está mi felicidad que no me la dieron? No, vinimos a ser felices, pero la felicidad digamos, una revelación. Es que a través de las experiencias que tú misma elegiste cuando decidiste encarnar, esas experiencias te van llevando por un proceso y ese proceso te va a ir quitando capas y cada vez que quites capas de condicionamientos, de heridas, entonces va apareciendo un poquito más de felicidad y un poquito más de felicidad y un poquito más de felicidad. Entonces, en ese proceso de evolución, de crecimiento personal real, genuino, vamos a ir pasando etapas. Es como tal cual un videojuego. Estás en el nivel uno, perdiste 10 veces y en esas 10 veces ganaste un poquito de destreza y ¡pum! Desbloqueaste segunda fase, segundo nivel. Y empiezas a jugar, pierdes 20 veces porque es un nivel más difícil. Y entonces después que ya en esa perder 20 veces ganaste ciertas destrezas, ¡pum! Desbloqueaste el tercer nivel. Tercer nivel, ya pasaste dos niveles donde el juego es el mismo, pero van apareciendo nuevos retos, nuevas dificultades más grandes. Vuelves a intentar, ahora pierdes 30 veces. ¿Por qué? Porque estás en un nivel más grande. Es exactamente lo mismo en la vida. Entonces, en cada etapa de la vida probablemente se va a ir mostrando una herida. Y acuérdense que como esto no es lineal, esto es en espiral, probablemente después se nos van a mezclar el nivel uno con el 2 con el 5 con el 4 y es una mezcla. Pero siempre es
para ver las cosas con un nuevo nivel de conciencia, ¿no? Entonces, a veces va a haber una herida, pero dependiendo de la etapa de la vida en la que estés, puede ser que haya una como más activa, como más dominante en ese momento, en esa etapa. Entonces, estas tres características son tres señales muy importantes que tenemos que tener en cuenta para darnos cuenta, valga la redundancia, de que tenemos una herida ahí que se está moviendo, ¿no? Y una es cuando tenemos reacciones desproporcionadas. Ustedes me imagino que les ha pasado y díganme por ahí sí en el chat o no, que de repente dicen, ay, no sé, discutí con tal persona o me pasó tal cosa y no sé por qué, pero reaccioné de manera exagerada. Sé que no era para tanto, pero no lo pude evitar. ¿Les ha pasado? Entonces, cuando tenemos esa reacción así que tú dices, ok, sí, me molestó, pero también reconozco que mi reacción fue como que esto fue demasiado para lo que la persona hizo. Bueno, es porque hay una herida que se está moviendo que ciertamente esa persona te la tocó con intención o no, puede ser que sea una persona que realmente es una persona que no te conviene en tu vida, pero está ejerciendo un rol que tú contrataste con esa persona antes de venir. Esto se los digo no para, ojo, voy a otra vez a subrayar esto aquí, ¿no? Cuando yo les digo, por ejemplo, esa pareja, ese papá, esa mamá, tú lo elegiste y tú hiciste un contrato para que ejerciera este rol, no es, esto es lo que voy a subrayar, esto no es tampoco para decir, ah, bueno, como yo hice un contrato de alma con este papá que, por ejemplo, me agredía todos los días, entonces bueno, ya lo tengo que perdonar y lo tengo que justificar. No, esto no es para eso. Esto es para que tú te adueñes de tu experiencia y digas, ok, voy a buscar las herramientas, las ayudas necesarias para yo trabajar esto que internamente me pasa. Y a esa persona en este juego, en esta parte del juego, en la parte humana, sí, tienes que poner límites, tienes que tomar ciertas acciones, tienes que alejarte, tienes que hacer algunas cosas que se aplican para las leyes humanas, pero no quedarte ahí, ¿se entiende? Porque el problema que es el que nos deja atrapados en estas situaciones es que si tengo una pareja que me engaña y yo, por ejemplo, digo, ah, no, es que yo tengo un contrato de alma con él, entonces voy a dejar que me engañe porque yo voy a ver qué voy a aprender, no. Pero tampoco es, bueno, listo, corté con esta persona y lo dejé porque no me conviene y él es el malo y yo ahora sigo mi vida y espero que ahora venga una persona buena o ya no me quiero relacionar más en pareja. No estás haciendo nada, no cambió nada en ti, ¿se entiende? Sí, si tienes una persona que es todos los días, todo el tiempo infiel contigo, sal de esa relación, pero no te quedes ahí. O sea, eso no es la solución, eso es una parte de la solución. Una parte, la otra parte, ¿cuál es? Trabajarte a ti, preguntarte por qué de los no sé cuántos millones de personas en el planeta, a mí me tocó esta persona. ¿Cuál es el propósito? ¿Desde dónde? ¿Qué es lo que yo tenía que aprender? Entonces, ir hacia adentro, ¿qué me pasa internamente? Entonces, quiero dejar eso bien claro porque el hecho de que tengamos estos contratos de alma no significa que en el plano humano los justifiquemos o les echemos la culpa y nos desentendamos de eso creyendo que esa fue la solución. Entonces, otra característica es cada vez que tenemos una sensación de vacío, de que algo nos falta, también es una señal de que hay una herida que está activa, porque nosotros somos seres completos, pero una cosa es saberlo intelectualmente y otra cosa es realmente sentirlo, vivirlo como experiencia. Y eso es un trabajo largo y profundo. Entonces, justamente esa sensación de vacío viene para moverte, para que tú busques, para que tú te trabajes internamente y en esos pasos que vas dando, no te vas a sentir completa de la noche a la mañana, pero te vas acercando, vas teniendo como ganancia que cada vez te vas sintiendo internamente mejor. Y lo otro, que esto es típico de las relaciones de pareja, de todas las relaciones, pero en la pareja se ve muy reflejado,
tener expectativas irreales en las relaciones. ¿Qué es expectativas irreales? Creer que un día va a llegar el hombre correcto o la mujer correcta y voy a ser feliz para siempre porque esa sí es la persona correcta. Eso es falso. Todas las relaciones son complejas, todas. Las relaciones de pareja son complejas, no difíciles. Son dos conceptos diferentes. Compleja es que hay demasiados factores en juego. Es como un malabarista que tiene muchas pelotas en el aire, entonces necesitas mucha atención y mucha habilidad y muchas destrezas para que no se te caigan las pelotas. Eso es complejo. Difícil es una cosa que te genera desgaste y que no se da y no fluye y tú sigues insistiendo y te tienes que mutilar emocionalmente para poder encajar en esa relación. Vieron, son dos cosas diferentes. Las relaciones, todas, principalmente las de pareja, son complejas. Cuando son difíciles es porque hay algo ahí que ya está caduco y que tú tienes que observar para poder tomar el aprendizaje de ahí y moverte hacia tu siguiente nivel. Pero tener esta expectativa de que hay una persona con la cual voy a ser feliz para siempre y todo va a ser color de rosa es irreal y es señal de que tienes una herida activa. Y por último, sanar estas heridas es posible y sanarlas trae calma, autenticidad y relaciones más conscientes. Así que, miren, no me acordaba que tenía otra aquí, ¿no? Sanar no es olvidar, sino, y tampoco que ya no duele más, sino que ya esa herida no domine tu vida. Ahora sí, chicas, bueno, aquí dejo para quienes vean esto en YouTube mis contactos, tanto mi WhatsApp como mi código de Instagram, por allí me pueden contactar si quieren hacer algún tipo de trabajo personal terapéutico conmigo. Y bueno, chicas, las que están aquí, cuéntenme por ahí en el chat qué les pareció, si les fue útil, si se vieron, si les sirvió. Recuerden que siempre el trabajo es con nosotras mismas. Eso, chicas, tiene la mejor remuneración, la mejor remuneración. Yo creo que si de verdad tanta gente supiera que sí es incómodo al principio porque tienes que atravesar tus incomodidades y tu dolor, pero si la gente supiera el beneficio, la traducción en bienestar personal, en sentirte bien contigo misma, eso vale cualquier cosa. Yo pensaba en estos días, ¿no? Y de hecho quiero grabar un video de eso para las redes, donde decir que nosotros nos enseñaron culturalmente con las novelas, con Disney, con los cuentos, que, que nosotros tenemos que encontrar a esa pareja que nos promete la felicidad. Y ahí estamos todos entrampados. La sociedad entera está entrampada en eso. Y no sabemos que en realidad esa idea de encontrar una persona para ser feliz para siempre, nunca nos dijeron que esa persona eres tú misma. Suena cliché, pero cuando lo vives en experiencia personal, toma otra dimensión. Por eso yo les pongo en el WhatsApp, acuérdate que te estás buscando, te estás esperando, perdón, les pongo. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a ti, te das cuenta que no estabas buscando otra cosa, que cada vez que has dicho, quiero una pareja, ¿cuándo va a llegar la pareja? En realidad estás buscando una sensación. Y esa sensación la puedes, no solo la puedes encontrar encontrándote a ti, sino que es la mejor garantía de atraer mejores parejas a tu vida. Que primero te encuentres tú y que a partir de ya tú tenerte a ti en alguna mayor proporción, entonces vas a ser una persona digamos, vas a tener una energía que va a atraer a mejores parejas. Así que bueno, gracias, gracias, gracias. Ay, qué bueno que entendiste mucho lo de hoy. Qué bueno, qué bueno. Bueno, un placer, como todos los lunes. Nos vemos la semana que viene, con el favor de Dios. Gracias por estar aquí. Y bueno, ya saben que cuando esté lista la clase se las comparto en YouTube y repasen de vez en cuando las clases para que la neuroplasticidad del cerebro haga su trabajo y ustedes vayan elevando su nivel de conciencia. Así que bueno, les dejo un beso. Chao, chao.